Aquí en Romanos capítulo 16, usted y yo vamos a encontrar una lista. No es exhaustiva, porque tampoco el apóstol Pablo era que conociese a todos los creyentes en Roma. Él no había fundado esa congregación. Sin embargo, en sus periplos conoció a algunos en otras ciudades y él los comienza a saludar. Y esta lista de nombres es da la sensación en nuestra mente y en nuestro corazón como cuando uno lee la genealogía que hay en Mateo capítulo 1 o en Lucas capítulo 3, o cuando mira esas listas detalladas de nombres que hay en Nehemías y en Esdras, o en Primero de Crónicas, por ejemplo, que los primeros capítulos son una cantidad de nombres. Y el Espíritu Santo plasmó esto en las Sagradas Escrituras porque Él quiere recordarnos qué es lo que nos une. Es decir, a los creyentes, ¿qué los une? Por ejemplo, pensemos en qué no nos une. Y que mucha gente en muchas congregaciones de manera equivocada, sin darse cuenta, hacen énfasis y pareciera que los une su profesión. Y entonces encontramos los grupos de profesionales. O, entonces, ¿qué hacemos si en ese grupo solo están los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, dermatólogos, nutricionistas? Pero también está el grupo de constructores, entonces ahí están los ingenieros y los arquitectos y todo, o el de deportistas. Vamos a alcanzar los deportistas para el Señor y por eso los deportistas unidos vamos a. O está el grupo de solteros o solteras, o está el grupo de teólogos, aquellos que como gremio están estudiando en el instituto y en el seminario, o está el grupo de artesanos. A nosotros no nos une eso, como miembros del cuerpo de Cristo. O el grupo de administradores de empresas, o el grupo de agricultores, o el grupo de amas de casa. No, es así. A nosotros nos une el que hemos nacido de nuevo gracias al Espíritu Santo y por la misma gracia del Espíritu Santo estamos renovando entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. Es tan rotundo esto que yo puedo pertenecer al grupo de ingenieros o al grupo de arquitectos o al grupo de damas o al grupo y no estar unido a Cristo ni a los que son de Cristo. Pertenezco simplemente a un grupo que está en un templo. Así que lo que el Espíritu Santo hace es romper todo vínculo entre los creyentes que no sea Cristo Jesús mismo y lo que el nuevo nacimiento produce al creer en Él, gracias al Espíritu Santo, y que nos hace familia de Dios. Es lo único válido para nosotros relacionarnos. O el grupo de negociantes, hombres de negocios. ¿Sí? No, no nos une eso. No nos une eso. Eso servirá para una cámara de comercio, eso servirá para una logia, pero no para los asuntos de Cristo. Entonces, a los cristianos nos une el nuevo nacimiento, cualquiera sea nuestra procedencia. En el caso de Marras, encontramos que el apóstol nos está hablando acerca de gentiles y judíos. O como dijo en el capítulo 14 y 15, los fuertes y los débiles. Es más, no nos une el tener una dieta específica, porque recuerden que algunos no comían carne. Otros no tomaban vino.
Otros solo comían legumbres. Otros solo se reunían determinado día sagrado y los guardaban. Otros se reunían cualquier día. Tampoco nos une eso. Ya, de hecho, el Señor nos dijo en un pasaje anterior que el reino de Dios no es qué, ni comida, ni bebida, sino que es qué, paz, justicia y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Eso sí nos une. Y esas son cosas que en el reino son válidas. Tampoco nos une el grupo de jóvenes, o el grupo de adolescentes, o el grupo de niños, o el grupo de padres responsables en la congregación. No nos une eso. Es más, es tan fuerte esto que, como veíamos el viernes, en un matrimonio uno puede ser creyente y el otro no. Así el no creyente acompañe a la persona al servicio para estar con otros cristianos, si esa persona no nace de nuevo, pertenecerá al grupo de no conversos, pero no pertenece a la familia de Dios. Eso es lo que el apóstol quiere acá también ilustrarnos, y por eso este capítulo, pienso yo, además de muchas otras cosas. Entonces, no nos une el gremio, no nos une el oficio, no nos une la profesión, no nos une el linaje, nos une el lazo de familia que solo surge de la sangre de Cristo. Eso sí, nos une. Eso nos hace familia. Por ser hijos e hijas de Dios, entonces, nosotros descansamos en ese vínculo eterno. Además, es un vínculo que es eterno, no es temporal. Los otros gremios sí. Inclusive puede haber una asociación de templos, pero eso es temporal. Lo eterno es lo que nos une. Ahora, si hay una congregación que está uniendo a sus congregados sobre otra base que no sea la que acabamos de decir, el nuevo nacimiento, es una base hecha sobre arena movediza. Que viene de ser producto de alguien que tuvo una buena idea, de dividir eso en grupos, pero no deja de ser una idea caída. Nada, absolutamente nada nos puede unir al reino de Dios si no es el nuevo nacimiento. Además, ese nuevo nacimiento no está basado en obras humanas. Así que el asunto del cual estamos hablando es netamente divino. Entonces Pablo, en este apéndice de la carta, que a propósito Dios nos permita terminarla pronto para comenzar un ciclo con otro pasaje de las Sagradas Escrituras, dice allí: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Esa recomendación que el apóstol está haciendo, podríamos leerla también. Encarecidamente les recomiendo a la hermana Febe. Miren lo que dice, hermana. Es tan importante para Pablo este último pasaje como el primer capítulo, aunque él no fue el que dividió esto en capítulos y en versículos. Eso fue siglos después que a alguien se le ocurrió, vamos a organizar esto. Me parece muy desordenado. Pero le pareció tan importante la primera letra con la que comenzó la carta como estas últimas. Por eso él dice, además, lo que me está diciendo es, el contenido como tal de esta carta es importante, pero esta última parte, que son las recomendaciones que voy a dar y los reconocimientos, es tan importante como lo que dije en todos los otros capítulos. Habla de nuestra hermana Febe. Ese nuestra me recuerda que cuando soy miembro del cuerpo de Cristo, le pertenezco a Cristo, pero también le pertenezco a los otros hermanos en Cristo, porque somos un cuerpo. De Febe estuve tratando de encontrar, pero no encontré el significado del nombre. Pero se puede deducir que esta señora, que posiblemente fue la que además llevó la carta a Roma, era una persona mujer, para aquellos que todavía tienen el concepto de que el apóstol Pablo era una persona que iba en contra de que las mujeres desempeñaran una función en el cuerpo de Cristo. Hay doctrinas que se fundamentan débilmente para negar la actuación de la mujer en el escenario cristiano. Os recomiendo además
nuestra hermana Febe. ¿Qué se dice acerca de la hermana Febe? Mire lo que dice Pablo. La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Miren que está diciendo, hace 2000 años desde luego, es diaconisa. Oye, ella estaba en ejercicio de una función ministerial dentro del cuerpo de Cristo, allá en esa congregación local en Cencrea. Diaconisa también significa anciana. De diaconisa también viene la palabra, o se deriva de la palabra diaconón, de donde viene diácono. O sea, esta señora era reconocida como una anciana o diácona en la iglesia en Cencrea. Mi pastillita y yo. Cencrea quedaba en la parte oriental de Corinto. Ya recuerden que ya hemos hablado hasta la saciedad de Corinto. La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a mirar que una carta que Pablo dirigió a Roma, él era una persona, Pablo, y se la dirigió a personas en Roma. O sea, uno no puede pensar en una congregación sin personas. Porque precisamente para eso es, para las personas. Obviamente para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero la razón de ser de este engranaje llamado el cuerpo de Cristo son las personas. Por eso es tan importante este capítulo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Miremos a ver qué dice en la carta a Tito acerca de las diaconisas. En el capítulo 2, a partir del versículo 3, miremos cuáles eran los requisitos para ser una diaconisa. Allí dice Pablo, cuando le habla a Tito, que a propósito está pastoreando en Creta, una isla. Las ancianas, entiéndase ahí, diaconisa, asimismo, porque está dentro de un aparte en el cual se han dado unos requisitos para los que quieren ser líderes. De ellas dice, asimismo sean reverentes en su porte. Tiene mucho que ver lo que vimos el viernes. Es reverentes en su porte, es comportarme como corresponde en el desempeño de mis deberes. Pero también está hablando de una persona madura espiritualmente y piadosa. Una de las recomendaciones en primera de Timoteo capítulo 3 a los hombres que deseen ser líderes en una congregación, les habla de que no sean neófitos, o sea, recién convertidos. ¿Por qué? Porque si yo coloco en liderazgo a una persona recién convertida, por falta de madurez y por falta de conocimiento bíblico, se va a volver vanidosa. Tanto que el apóstol Pablo dice que no caiga como el diablo cayó en vanidad. El orgullo es una cosa que tiene que ver mucho con la inmadurez. Por eso cuando dice Pablo acá en Tito, las ancianas a sí mismo, es que además les está colocando todo lo otro que acaba de decir en 1 de Timoteo capítulo 3 o en el mismo capítulo de Tito. Madura y piadosa. Una persona piadosa es que es amante de las cosas de Dios en toda la extensión de la palabra. Entonces esta persona anciana en una congregación era tan reverente en su porte exterior como tan decorada en su parte interior, así como Pedro nos lo recomendó en 1 de Pedro capítulo 3. Pero bueno, lo bueno del apóstol y del Espíritu Santo desde luego es que no le deja a uno a la imaginación que es ser reverente en su porte y de un ornato interno. Entonces nos va a valorar lo que sí es con lo que no es. Por ejemplo, les dice que no sean calumniadoras, en paisa, chismosas. No se puede pensar en una líder, en una congregación bien chismosa. Solo piense en un líder, sea hombre o mujer, al cual le traen una situación familiar íntima, personal,
delicada, de mucha intimidad, y después de escuchar salga a ventilar en público esto, ¿no? Pues no hay razón de ser. Pero también la calumnia tiene que ver con inventar cosas o contar cosas verdaderas, pero que van en detrimento de la dignidad y la restauración del otro o de la otra. Además dice, no esclavas del vino, en paisa, no borrachas. Punto. Una persona, y a veces yo me puedo escudar como creyente que no tengo un diaconado, digámoslo así, o represento algo en la congregación. Ah, no, eso es para los líderes, yo sí puedo beber hasta que, como Noé, quede rendido de tal manera que me dure esa rasca 3 días. Falso. Miren que el apóstol dice en otra de sus cartas, no os embriaguéis con vino. Ah, John, pero es que lo mío es con whisky y cervecita y vodka. Los shots míos son de otra cosa. No, no, no. Puede ser con leche si quiere, pero dice que no se emborrache. Una persona cristiana debe ser lo suficientemente madura para entender que así no sea diácono o diácono, no es una persona que deba ser esclava de las sustancias o bebidas. Esclavas. Esa palabra es clave. Porque si es esclava o esclavo de ese asunto, es una persona que está militando en una obra de la carne que se llama borrachera. Por lo tanto, es una persona que, a pesar de ser creyente, vive esclava de esa obra de la carne. Y no estamos hablando del recién convertido borrachito hasta ahora, no, no. Estamos hablando de creyentes de años también. Hay gente que nos damos unas libertades impresionantes. Por ejemplo, podríamos tomar el capítulo 14 y 15 que acabamos de ver y decir, bueno, para no perjudicar a los hermanos que son débiles, me voy a tomar mis traguitos en privado, eso sí, hasta caer. No, 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 perdóname, el Espíritu Santo está ahí, soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Bien. Maestras del bien, para que no veremos pues que pondera solo lo negativo. Maestras del bien es ser un ejemplo piadoso, tanto cuando aconseja y cuando anima. Y recuerden que cada persona debe circunscribirse a lo que Pablo dice en un 3:16, creo que es de 1 o 2 de Timoteo, en donde dice que la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir y para exhortar en justicia. Nuestros consejos y nuestra enseñanza siempre debe ser bibliotemática, debe ser cristocéntrica. Yo no debo añadirle al consejo lo que dicen en el púlpito o lo que dicen en las cátedras de las universidades en diferentes disciplinas humanas, de origen humano, muy buenas seguramente, pero realmente lo que yo debo considerar, siendo diácono o diácana, o como maestro o maestra, es que la escritura es más que suficiente de parte de Dios, y en eso Dios no se equivoca, para enrutar la vida de una persona. Cuando yo me apuntalo en una disciplina que no es las Sagradas Escrituras y la guianza del Espíritu Santo para enrutar a una persona, en el fondo, créanme, aquí entre nosotros, lo que estoy mostrando es mi ignorancia en la comunión con las Sagradas Escrituras y con Dios mismo. Y con Dios mismo. ¿Qué deben hacer esas diáconas? Por ejemplo, es que para que veamos que se escondía detrás de la hermana Febe, diaconisa en Cencrea, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que ágape, que es la palabra que usa ahí, no estamos hablando del amor erótico o del amor filial, sino del ágape, el cual está en nuestras vidas porque como somos personas selladas y llenas del Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu Santo en sus 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces cuando Pablo le dice a Tito que estas diaconisas deben enseñar a las mujeres jóvenes, no se está refiriendo solamente a la mujer joven en edad, sino a la mujer recién convertida también.
¿Y qué es lo que debe enseñárseles? Amar a sus maridos, porque el mundo no enseña, como enseña Dios, a amar al esposo. Y desde luego también aplica para nosotros, porque recuerden que en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 le dice a los hombres, ustedes también. Y a sus hijos. Y no estamos hablando del amor enfermizo y sobreprotector hacia los hijos y a las hijas, no. Estamos hablando, como dice la Escritura, de que a los hijos hay que levantarlos en amonestación según Cristo. Según Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Entonces, miren que aquí no hay como lugar a una democracia en el sentido de, yo creo que una diaconisa debería mejor, no. El Espíritu Santo ya dejó en las Sagradas Escrituras. Esto no es Pablo el que está diciendo eso, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. En nuestra relación. ¿Qué más dice acerca de ellas? Dice que también debe enseñar a esas jóvenes a ser prudentes. Vuelvo al punto, porque créanme, la juventud es sinónimo de imprudencia. ¿Por qué? Porque voy en el paso hacia la madurez que me da el perseverar en los años. Sí, podríamos decirlo así. Pero usted me dirá, John, yo he visto unos señores de 60, 70 que son unos verdaderos cafres, pues. Eso parece que más bien, no, estamos refiriéndonos a la prudencia que nos dan las Sagradas Escrituras. Mira, por ejemplo, lo que dice Proverbios. El justo no dice todo lo que sabe. Y yo le agregaría, ni muestra todo lo que tiene. O porque cree que el Señor Jesús dice, no le echen las perlas a los cerdos. ¿Eso es prudencia? O porque creen que los proverbios están plagados de recomendaciones como, no descubra el secreto ajeno, hombre. No sea chismoso, no sea metiche. A ser prudentes. Uno lo aprende a punta de consejos. Ser prudente es ser dueño de uno mismo. Saber refrenar la lengua. Santiago capítulo 3 dice que nadie ha podido refrenar la lengua porque es un mal, pero eso no es así en la persona que es llena del Espíritu Santo, pero es un proceso. También dice que le debe enseñar esa diaconisa a las demás damas a ser castas. Me está hablando de pureza en el pensamiento y en la expresión oral. Casta implica no solo no decirla grande, sino no pensarla. ¿Por qué? Por el habitante que tengo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Castas. Y le dice a esas damas que también deben ser personas cuidadosas de su casa. Y, perdónme acá, no se está refiriendo solo a barrer y a trapear. No. Por favor. Es que el hogar es el escenario donde la mujer de Proverbios 31 del versículo 10 en adelante genera todo su espectro de acción, aplicando lo que de las Sagradas Escrituras, porque lo que Pablo allá tras bambalinas está diciendo es que no se meta a organizar la casa de los vecinos y de las vecinas o del resto de la familia. Mi hermana, usted dedíquese a organizar la suya. Y vuelvo y te digo, no se está refiriendo a barrer y trapear, no, ni a cocinar. De hecho, usted puede tener hasta empleados para eso, con polígrafo y todo. Pero entonces, el asunto acá es que usted y yo necesitamos entender la importancia que Pablo, al colocar a una dama de primera en la lista de recomendaciones, la mujer tiene en este peregrinar, en este caminar. Cuidadosas de su casa. Además dice, buenas. La palabra buena tiene como sinónimo bondad, tiene como sinónimo compasión. Es una mujer comprensiva del dolor de los otros. ¿Cómo puede ayudar a los otros? ¿Te das cuenta que está hablando de una señora Febe, diaconisa? O sea, esa señora realmente existió. Usted la podía hace 2000 años tocar y llamarla, doña Febe está.
sea, no estamos hablando de una mujer ideal, estamos hablando de una mujer real, pero en Cristo Jesús. Buenas, sujetas a sus maridos. Yo no voy a entrar en esto de la sujeción otra vez, porque ampliamente creo que quedó el viernes resuelto. Aquí solo rescataría que es sujeta en lo bíblicamente legal. Así como en 1 Corintios 11 encontramos que nuestro Padre Celestial es cabeza de Cristo, que es Dios, y a la vez Cristo es cabeza de este marido, y por eso esta mujer, que además es diaconisa, porque no estamos frente a la persona que es bien rebelde en su casa y un completo desastre allá, y en la congregación un sepulcro blanqueado. No, mira que a las diaconisas les recomienda y les dice, ¿sabe dónde es su tubo de ensayo? Su casa. Que ahí podemos fallar muchas veces al colocar en un lugar de liderazgo, como en este caso, a una persona solo por su apariencia. El líder responsable de una congregación debería entender que puede verificar en su casa cómo es esa persona. Qué maravilla. Sujetas a sus maridos. Y entonces uno diría, pero tan lindo Pablo lo que dice ahí, es simplemente para levantar buenas mujeres. No, 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 no. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios. ¿Recuerdan el asunto de David? Dios con Natán lo reconviene y lo que Dios le censura a el rey es que el nombre de Dios había sido puesto en entredicho. ¿Cómo será importante esto? Que para una cosa que a nosotros en el mundo jamás podrá valorar lo que es ser diaconisa en la iglesia en Cencrea. No, no les alcanza, no tienen forma, no hay nuevo nacimiento. El nuevo creyente tampoco, porque aquí me ha hablado de cosas tan importantes como sujeción, me ha hablado de cosas como enseñar, me ha hablado de madurez. Está ahí. Y vuelvo al punto que hablábamos antes. Todo creyente debería estar claro en lo que es el eje de autoridad, que es en el cual Dios se mueve. Y las criaturas que están sujetas conscientemente a Él se mueven en ese canal de autoridad. Recuerden lo que hablamos el viernes. Tan real es esto para los ángeles que han guardado su dignidad, como reales para los creyentes que han nacido de nuevo y han renovado entendimiento, porque Dios se me mueve es en el canal de autoridad. Tan es así que el ángel Gabriel le habla a María cuando todavía no se había ido a vivir con José. Una vez José y María están haciendo vida de casados, el ángel, o mejor, el trono de Dios le siguió hablando a José. Y María, como mujer sujeta, entendía que cuando José le decía, amor, soñé que van a perseguir al niño para matarlo, porque acordate que este gobernador que tenemos, Herodes, es un loco. Y me acaba de avisar el Espíritu Santo que nos debemos ir a vivir a Egipto. Usted no va a María diciendo, pero me tiene que hablar a mí, si me anunció que iba a quedar en embarazo, no me va a anunciar un viaje tan delicado como esos. Ella no me puso a decir, no, yo me quedo aquí con mi mamá, viaje usted. No, sujeta. Cuando estaban en Egipto, seguramente ya instalados y todo, vuelve y se le avisa a José, el canal de autoridad. Y él dice, amor, volví a soñar, que nos devolvamos. Ella sujeta. ¿Por qué? Porque están las Sagradas Escrituras. Si uno aprendiera esto, no es que deje de cometer errores, pero por lo menos va a notar muy rápido cuando los cometa. Con respecto a esta introducción que hicimos sobre la hermana Febe, volvemos a Romanos capítulo 16 y allí en el versículo 2, acerca de esa hermana Febe que es diaconisa en Cencrea, Pablo les dice a los de Roma que no conoce
pero sabe que como son creyentes maduros, le van a hacer caso porque lo que les está pidiendo no es un capricho de él, sino que así se mueven las cosas en el cuerpo de Cristo. Dice, que la recibáis en el Señor. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a los de Roma, porque quién sabe cómo estaban ellos allí en cuanto al papel y el rol que la mujer puede desempeñar en el cuerpo de Cristo. Cuando él les dice que la recibáis en el Señor, lo que les está diciendo es, vea, si el Señor Jesús ha recibido a Febe y la ha puesto como diaconisa en la iglesia en Cencrea, ¿cuánto más nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos recibirla? Porque ¿quién soy yo para decirle a una persona que Cristo recibió que yo no la voy a recibir? Muy bien. Y uno diría, pues recibamos a la hermanita, pues que al fin y al cabo, ¿qué vamos a hacer? Pablo la recomienda y él les dice, vamos a ir, dice, como es digno de los santos. Es decir, como se recibe a un obrero de Dios, como cuando yo les envío a Timoteo, a Tito, a Arquipo, a cualquiera de esos, Aristarco, al mismo Marcos, a Demas cuando todavía estaba en el equipo. En fin, como es digno de los santos. ¿Qué implicaba eso como es digno de los santos? Hospédenla. Ábranle la puerta de las congregaciones que hay en las casas, porque recuerden que esto de congregarnos en edificios solo se puso de moda a partir del siglo III, de resto eran las casas. En fin, todo eso, háganlo con ella. Está al nivel de cualquier líder en ese rango. E insiste, pero ¿por qué tan extraño? Si es que ya llevamos ya 2 versículos hablando de esa señora. Y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Como cuerpo debemos soportar al miembro. En cualquier cosa que necesite, desde luego, en todo lo que es bueno, es agradable y es perfecto, como un siervo o una sierva de Dios debe hacerlo. O sea, no es que llegó alguien de otra ciudad, hasta posiblemente con una carta buena de recomendación, como la que Pablo acaba de hacer, y que esta persona llegue a exigir cosas que no van con las funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ahora, hay un porqué. Miren qué bonito esto de esta señora. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Yo, como se los dijera sin decírselos, vea, uno en este caminar encuentra mujeres más guapas y más cristianas que muchos hombres que se dicen ser varones, machos y cristianos. Pablo está diciendo, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Era una creyente entonces cuando está hablándome de la ayuda de un miembro maduro del cuerpo de Cristo. Es más, es posible que Febe fuese, por su posición financiera holgada, alguien que podía colaborar mucho a los obreros y a la obra. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Esta es la clase de hermana o hermano que se puede encontrar con Eclesiastés capítulo 11, donde dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo volverá. Era una persona que no solamente apoyaba con oraciones a los miembros del cuerpo de Cristo allá en Cencrea, por allá en una de las poblaciones cercanas a Corinto, sino que también les colaboraba. Y Pablo dice, y a mí mismo. Pablo mismo fue ayudado por Febe en sus diferentes viajes por la región de Acaya, que no era poco extensa. Acaya como tal era una región muy amplia. Mira, por ejemplo, que nos acaba de hablar de una población llamada Cencrea que no habíamos tenido en el radar nosotros porque siempre uno piensa en Corinto, Corinto, Corinto. Ella, Pablo está diciendo, me ha ayudado a mí. Cuando ella llega con la carta y además la recomendación que la carta ha quedado 2000 años grabada y ha llegado hasta nosotros, debemos entender que esas cartas de recomendación eran muy comunes y además eran necesarias
porque el cuerpo de Cristo como tal se tenía que estar desplazando por diferentes causas de un lugar a otro, a veces persecuciones, a veces órdenes caprichosas como la de Claudio cuando ordenó que los judíos se fueran expulsados de Roma, a veces situaciones como las que ocurrieron cuando el mismo Saulo, antes de convertirse al Señor, perseguía a la iglesia del Señor, entonces los de Jerusalén tuvieron que salir huyendo y llegaron a una cantidad de poblaciones huyendo, precisamente, predicaban el Evangelio, pero huyendo, o porque se habían trasladado de ciudad. Entonces, cuando yo llegaba con una carta de estas, olvídese de los otros 15 capítulos y solo pensemos en los primeros 2 versículos del capítulo 16 y se la presentaba a los líderes de esa congregación local en esa casa, ellos leían y decían, esta es una persona que si me la están recomendando de allá, ¿sí? Debe ser. Si a veces a uno con carta y todo le meten golazo, ahora imagínense, pero lo importante es acá. Pensando un poco en esto de la mujer, que es coheredera nuestra en la eternidad, quisiera que pensáramos no solamente como esposos, cuando a la mujer tratamos en Cristo Jesús, sino también como hermanos de ellas. Es que si tú eres un esposo, que tienes una esposa cristiana y tú eres cristiano, esta mujer, además de ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. Y es coheredera en Cristo para la eternidad. Es más, es tan hija de Dios como lo eres tú. Nos cohibiríamos tanto o seríamos tan prudentes en el trato con ella y ella con nosotros si lo que nos une no es el vínculo matrimonial, sino el haber nacido de nuevo en Cristo. Miren pues hasta dónde va la cosa. Porque yo te respetaría por el linaje que representas y no solamente por ser mi esposa o mi esposo. Esto es maravilloso, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y no me aguanté las ganas. Entonces me fui para Lucas capítulo 8. Porque en Lucas capítulo 8, el Señor Jesús, el dueño de todos los letreros del cristianismo en la humanidad, durante todas las épocas hasta que regrese y de ahí en adelante, el énfasis que le da a la participación de la, porque es que uno puede decir, no, pero es que en Marcos capítulo 3, versículo 14, él se pasó toda la noche orando y claro, escogió apenas 12 hombres. Cuando uno se pega de versiculitos y se pierde el contexto, deja de lado maravillas como la que vamos a ver en el Señor Jesús. Dice allí en Lucas capítulo 8, el evangelista, acerca de quienes acompañaban al Señor Jesús en sus correrías de evangelización. Dice, y algunas mujeres. Y algunas mujeres. Es decir, el Espíritu Santo, que es el que inspira las Sagradas Escrituras, deja constancia del papel de las damas en este asunto. Ahora, vuelvo y digo, ellas no están siendo reconocidas como gremio femenino, no, ellas están siendo reconocidas como personas nacidas de nuevo con mente renovada que están en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo entonces no escatima en educar a Teófilo, porque es que el Evangelio fue escrito para Teófilo. Y Teófilo era un gentil, que además, al decirle excelentísimo en Hechos capítulo 1, significa que el hombre ocupaba un cargo alto en el engranaje del Imperio Romano. Imperio que a la mujer la trataba de una manera muy disoluta. Entonces él cuando le escribe a Teófilo tiene que dejarlo bien educadito con lo que le está informando y formando. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, vuelvo, médico era Lucas y Lucas me habla de sanidades. No solamente para hombres. ¿Recuerdan el asunto cuando el Señor Jesús sana a 10 leprosos?
y, y vuelve un samaritano y el Señor Jesús, mire, si le pasa al Señor Jesús, ¿por qué se siente usted triste y acongojado cuando alguien no le agradece alguna cosa? Cuando usted le hace un favor a alguien y ni lo voltea a ver, cuando usted pondera a alguien y lo saca adelante y todas las cosas y después como si se hubiera parido él solo, ¿sí o no? El Señor Jesús también dice, se queda mirando y dice, ni, no eran 10 pues, y solo viene ¿qué? Samaritano a dar las gracias. Entonces, el Señor Jesús no solamente sanaba hombres leprosos, sino que también sanaba damas de sus enfermedades. Este médico se encarga de abrir una rama de la medicina que se llama fe en acción. Él entiende que hay un Dios en los cielos que va sobre cualquier profesión. Es más, Lucas no me está escribiendo como médico siquiera, porque él forma parte del cuerpo de Cristo no por ser médico, sino porque ha nacido de nuevo. Y puede hablar de estas damas sanadas. Un médico puede hablar de diagnóstico, pronóstico, recuperación, tratamiento, lo que quiera. Pero este médico es bien interesante porque ahora es cristiano y eso es lo que lo une con estas damas y con el Señor Jesús. Y acerca de ellas dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas, ojo pues, de espíritus malos y de enfermedades. Posesas, estaban llenas de demonios algunas de ellas. Este médico me da fe de que la sanidad vino por parte de Dios en favor de aquellas mujeres oprimidas por la enfermedad y por la influencia de demonios en sus vidas. O sea que, y el abanico es grande porque me dice enfermedades, está en plural. El Señor Jesús no sanaba enfermedades exclusivas, solo dolores de cabeza. No, 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 lo que sea. A eso vino. Pero Lucas es enfático en que son enfermedades. ¿En quiénes? En mujeres. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Pablo en Romanos capítulo 10 me está hablando de una señora llamada Febe que desempeñaba un puesto de liderazgo en la iglesia en Secrea. Pero esto no fue que le ocurrió a Pablo, esto lo instauró el Señor Jesús. Y da nombres. María, que se llamaba Magdalena. De ella me dice, de la que habían salido 7 demonios, se los contaron. Demonio número 1, demonio número 2, demonio número 3, demonio número 4, demonio número 5, 6 y 7. ¿Y quién se los echó? El mismo Señor Jesús. Me habla de otra, una señora Juana. Era mujer de Chuza, intendente de Herodes. Juana significa Dios es bueno. Cuando dice mujer de Chuza, es que era esposa de un señor llamado Chuza. Chuza era el esposo, no era que era de, como María Magdalena era de Magdala, esta era de Chuza, no. Y este señor Chuza era intendente, es decir, un funcionario de Herodes. Herodes, el gobernador de Galilea, esa media perlita. La mujer de Chuza se convierte al Señor, Chuza no. Pero estaba ahí, en la comitiva del Señor Jesús, con María Magdalena. Y esta señora, doña Susana, significa lirio. Susanita, María Magdalena y Juana. Ese equipazo de señoras no eran las únicas. Porque mire usted esto. ¿Y otras qué? Muchas. Muchas. No eran pocas. Espectacular. Pero no eran el grupo de mujeres. Eran señoras que habían nacido de nuevo y tenían renovada la mente y seguían al Señor Jesús. Y la base para estar juntas no era que eran mujeres, sino que eran personas nacidas de nuevo con mente renovada. No me cansaré de insistir en eso.
Porque entonces, si nosotros, usted y yo nos relacionamos, empecemos, vamos a relacionarnos por estrato, ¿sí o no? Y entonces ahí en la puerta, una mesa, y a cada uno mirándole la declaración de renta, los de tanto para acá, los de tanto para acá. No sé, esa no es la relación nuestra tampoco. Es decir, estas otras muchas, además de Juana, de Susana y de María, no se dice de estas otras muchas si fueron enfermas o posesas, pero lo que sí es que fueron sanadas por el Señor de sus males. Y nuevamente te digo, nos indica la importancia que en el medio social además desempeñaban estas mujeres, para haberlas mencionado ahí. En el medio social cristiano, digámoslo así. ¿Y qué hacían estas señoras? ¿Cantaban? No sé. De pronto sí, porque en algún evangelio dice, y después de haber cantado el himno salieron. ¿Predicaban? No sé. Pero lo que Lucas sí dice es esto, que le servían de sus bienes. Rayos. Estas mujeres le servían de sus bienes. Recuerdan que el Señor Jesús en su ministerio manejaba una bolsa que tenía a Judas como tesorero. Había tanto que alcanzaba para lo que él se robaba y además para alimentar a los necesitados. Mire usted esto. ¿De dónde salían muchas de las finanzas de esa bolsa? De las mujeres. Era una constante entrega de ellas al servicio del ministerio del Señor. También me muestra que tenían muy claro que ellas se convertían al Señor no solamente para que le sacaran demonios y para que la sanaran de enfermedades, y no se convertían solamente sus mentes y sus espíritus y sus almas, sino también su billetera. Desde su posición financiera, porque quizá muchas de estas eran de posición social alta. Lo que me está diciendo el Espíritu Santo es, desde que nazcan de nuevo, no importa si pueden aportar mucho o poquito, ese es el vínculo que nos une. Las mujeres. Y usted podría mirar una cantidad de ejemplos, por ejemplo en Mateo capítulo 27 aparecen más mujeres, en el versículo 55 y 56, allí dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, cuando estaban matando al Señor. También puede encontrar ejemplos en Marcos capítulo 15, también puede encontrar ejemplos en Lucas capítulo 23, acerca de mujeres metidas en el ministerio. Puede encontrar en Hechos una cantidad, por ejemplo, esta señora Tabita que vivía en Jope, que era discípula. Puede encontrar, ¿qué hacía esta señora? Túnicas, ¿recuerdan? Que cuando se murió, las hermanas le mostraban a Pedro cuando fue las túnicas que hacía. O está Lida en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, que era una señora que tenía una empresa de tinturas, vendía púrpura, que era una especie de tinta con la que se teñían telas. Pasemos por Romanos con Febe, como la que el apóstol acaba de recomendar. En Filipos encontramos a Evodia y a Sintique, que parece que en Hechos capítulo 16 pueden haber sido de las fundadoras de la congregación en Filipos, y aún años después, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, allí estaban estas señoras todavía, estaban peleaditas, pero todavía estaban en la obra. En fin, el asunto es que usted y yo, por ejemplo, aquí podemos encontrar en la congregación mujeres por todos lados sirviéndole al Señor. Voy a correr ese riesgo tan horrible que uno corre cuando menciona gente, pero a las que no mencionen no se vayan a sentir dejadas por fuera, sino que quedaron ahí incluidas en muchas otras mujeres. Pero por ejemplo pienso en Ruth, en Luz Helena la del Hito, en Sara Pérez la del Cuadro, en la Topa. Si yo digo Amparo, ustedes no saben quién es, pero es la Topa. En Marianelfi, en la Topita, en Alejandra. ¿Sí? Pienso en Lina, esta, es la misma Eudith,
la representante de otros veredas, Angelita, de Venecia, mi cuñada, que gracias a las oraciones de ella y de una amiga en su momento, este servidor está aquí a los pies de Cristo. Marcela, que se desvive por hacer tantas cosas acá en la congregación. Veo, ya me quedé cortico. Y muchas otras mujeres. Y muchas otras mujeres. Pronto les hago una lista más actualizada para la próxima semana. ¿Y qué hacían? Ellas ayudaban de sus bienes. Entonces, en ese orden de ideas, usted y yo necesitamos entender que en 2 versículos de Romanos capítulo 16 nos quedamos todo ese rato. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo decidió reconocer a una hermana llamada Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea, que de paso sacó a la luz todas estas señoras de las Sagradas Escrituras. Renovar entendimiento es algo espectacular con la Biblia en la mano. Y yo quisiera darle las gracias a Dios por cada uno y cada una de ustedes que vienen acá un martes, no porque sean vagos o vagas. De hecho, gente muy ocupada. Yo he visto algunos hasta que quedan dormidos. Con razón, porque hay gente que madruga y trabaja muy duro. Tranquilo que así dormido le entra directamente al espíritu. Pero de eso se trata. Esto no es un juego. Yo no sé cuántos hombres hace 2000 años en Roma había no creyentes, pero eso no me lo mencionan en ningún libro, y si me lo mencionan es muy vagamente, y eso para cosas de esta tierra. Pero esta señora, yo me la voy a encontrar, usted se la va a encontrar el día que lleguemos a la presencia del Señor, y vemos que una señora ya como tan brillante, doña Febe. ¿Qué hizo? Se dedicó. Y la otra, María Magdalena. Y la otra, Juana. Y la otra, la mujer de Chuza. Esa. Y la otra, Susanita. Y así. Maravilloso. ¿Y dónde están los maridos? Muy ocupados. Muy ocupados. Chuza muy ocupado con Herodes. ¿Cierto? El de María Magdalena ni lo mencionan. De doña Susana parece que sí me estoy haciendo entender. El marido de Lida, por ningún lado. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupado dándole de vuelta a la rueda hámster. Muy ocupados, vivían muy ocupados en sus cosas temporales que ya 2000 años después ni se acuerda nadie quiénes eran. Bueno, y hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, por favor, porque no es que seamos diferentes a los que vienen a la plenaria del viernes, no, por favor, pero yo pienso que es un reconocimiento que el Espíritu Santo nos quiso hacer a los que además sacamos este día para renovar entendimiento. Entonces, recibe allí por favor tus elementos. Gracias. Gracias. Recuerden que el vino representa, pero no es la sangre de Cristo. Y el pan representa, pero no es el cuerpo de Cristo. Pues por si algún día le iría a caer el pan, no diga, se aporrió el Señor. No. Se derramó la sangre del Señor. No. El vino y el pan que hoy nos es dispensado nos recuerda que somos
personas nacidas de nuevo por pura misericordia. Y sí nos quedó bien claro con el capítulo 15 de Romanos, aquí que todos somos gentiles, pues, a no ser que usted me traiga el certificado de su ascendencia judía, que por allí ya estamos buscando uno específico. Pero recuerden que los judíos entraron al cuerpo de Cristo y llegaron al Señor porque Dios les cumplió una promesa que hizo a los patriarcas. Y los gentiles, sin patriarcas, sin promesa, sin Biblia, sin tabernáculo, sin tribus, dice que entramos por una puerta llamada la misericordia. Con mayor razón. El Señor Jesús dijo en algún evangelio que al que más se le perdona, más ama. Los judíos pueden amar mucho a Dios, pero si alguien debe amar más a Dios, somos nosotros los gentiles. Aquí está. Somos nosotros los gentiles. Somos nosotros los gentiles. Muy claro eso. Así que Padre, esta noche estamos en tu presencia, porque a ti te ha placido. Podríamos ser de los muchos que ni siquiera se han convertido a ti. O podríamos ser de los muchos que convertidos a ti están muy ocupados allá en su ruedita. O no pueden venir o están enfermitos. Pero a nosotros sí nos has dado la oportunidad de venir y participar del banquete de tu palabra y sobre todo también de la comunión entre los hermanos, de podernos mirar, de podernos ver, de podernos saludar, de poder compartir. Y hoy nos das el privilegio de recordar con esta cena, Señor, que somos creyentes. Podemos comer el pan. Y beber de la copa. En el nombre de Cristo Jesús, amado Espíritu Santo, te damos gracias, amado Padre también. Y a los tres les damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Dios nos bendiga.